Amigos, muy buenas tardes. Estamos otra vez de regreso, ya pasaron las vacaciones y estamos aquí otra vez en Contrapunto TV, que como ustedes saben, se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como anunciamos con anticipación, pues hoy tenemos un programa especial, ya estamos en plenas campañas políticas, de hecho ya va a venir la recta final del proceso electoral, y hay una serie de nuevos temas que están en la palestra, que son polémicos. Vamos a meter ese tipo de temas, ¿verdad?, para generar interés. Pues sabemos que a la mayoría de la gente pues está harta de los políticos, de los spots, de los mensajes tradicionales. Entonces hay que buscar temas que generen interés y polémica. Para este miércoles tenemos un tema que le hemos denominado ¿Existe el primor? Un nuevo pacto de impunidad. Y para este tema polémico pues tenemos el privilegio de que esté nuevamente con nosotros y pues nos da mucho gusto saludarla otra vez a Mónica Uribe, que ustedes saben es de nuestras invitadas de lujo del programa. Muchas gracias. Que nos da mucho gusto que esté con nosotros porque aprendemos siempre con sus opiniones, ¿verdad? Que ella, ustedes saben que es una politóloga de mucho tiempo, ella ha escrito en distintos diarios de circulación nacional, es comentarista de TV Fórmula. Un privilegio que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Agradezco la invitación. También es experta en temas de la iglesia. Tenemos también luego que hacer un programa al respecto, en fin. Y bueno, pues, ¿qué te parece si para empezar tenemos una imagen sobre el calendario electoral? Como pueden ver, ya el 30 de marzo iniciaron las campañas. Fue una fecha emblemática por ser Semana Santa. Sí, no, bueno, se vieron hábiles. Y bueno, pues ya paulatinamente nos acercamos al día, ¿verdad? 1 de julio, ¿verdad? Que es un día que si fuera un país normal, pues no debería ser traumático, ¿no? No tenemos unas campañas tan largas. Esto es largo y las precampañas son absolutamente largas. Yo tengo la sensación de que el país está en campaña desde noviembre pasado. Y el problema es que yo soy de la idea que el país está en campaña desde el 1 de diciembre del 2012. Bueno, sí, pero no es tan reiterativo. Que hubo un candidato que desde esa fecha, o sea, el problema de México es que como la gente no acepta sus derrotas, entonces está en campaña todo el tiempo. Todo el tiempo están en campaña, ¿no? De alguna u otra manera, sí, claro que en el momento que están estas campañas, con los jingles, con los bueno, todos los comerciales, anuncios y anexas que pasan en todos los canales. O sea, de pronto estás viendo una serie interesantísima en Canal 11 y de pronto ya te sale la propaganda de pre-campaña, pero nada más para la gente del partido del susodicho, ¿no? La susodicha. Y esto me parece que es un gasto de recursos, un gasto de energía. Creo que las elecciones en México deberían ser infinitamente más cortas y menos dispendiosas. Y bueno, con resultados más claros. Tenemos una legislación electoral enorme, complicada, incumplible, muy moderna. Es una legislación para Noruega, de alguna manera, y estamos en México. Y ese es un gran problema. Y para Noruega es un decir, porque tiene tantos candados que están presuponiendo la cuestión de un fraude, porque estamos acostumbrados a la tranza, que realmente son, sobre todo a últimas fechas, antes era una sola ley electoral, ahora ya son 3. Bueno, pues es un galimatías jurídico, ¿no? Pues desafortunadamente esa es la tradición de México desde la colonia al menos. Si ves cómo era el Estado y la sociedad. Bueno, no podemos hablar de Estado, podemos hablar de la corona. Estaba todo regulado, o sea, todo se regulaba. Todo estaba normado. Bueno, la sociedad prehispánica también era muy regulada, claro que no. No hemos superado ese que asunto. No era una sociedad, era una sociedad ágrafa. Entonces sí, había códices y una serie de cosas, pero si no tienes esta cuestión de la escritura, como ya la conocemos, bastante más sintética, bueno, nos vamos a cuestiones más de jurisprudenciales, y así era el régimen. ¿Y no entre más se regulaba, más se violaba la ley? Yo creo que es una tendencia normal, o sea, la hiperregulación nos lleva a la hiperviolación. Pero eso no quiere decir
que solamente fuera del mundo mediterráneo. Yo creo que es una cuestión muy pues de los regímenes principales, de todas las sociedades teológicas. Entonces sí tenemos estos resabios. La modernidad a México llegó muy a fuerza y no sé hasta dónde, aparentemente es una sociedad moderna, una sociedad occidental moderna, pero hay espacios, hay situaciones que nos dejan ver que esta modernidad no se entiende tan occidentalmente. Es distinto, incluso las bases de la democracia en México tenían más que ver con los fueros juzgos españoles que con lo que viene a través de la Ilustración francesa y la Revolución Americana. A lo que voy es a lo siguiente. Me parece que la democracia en México, la democracia occidental, ¿cómo se entiende? Procedimental, y la democracia participativa, son conceptos que no están perfectamente anclados en una sociedad como la mexicana porque persisten ciertas tendencias y ciertos rasgos culturales que lo impiden, o por lo menos lo condicionan o lo obstaculizan. Otra de las grandes paradojas que es entre más dinero se gasta, menos resultados se obtienen. Exacto. ¿No? Sí, es una gran paradoja. Incluso estaba observando lo que había gastado Pedro Kumamoto en su campaña para diputado local en 2015. 249,000 pesos. Extraordinario. O sea, se puede hacer algo discreto, sin basura, sin saturación, y sin embargo parece que hay una competencia de a ver quién gasta más en qué. Me estoy refiriendo a los candidatos y a los partidos, sobre todo los candidatos que son de partido, los independientes es otra cosa. Pero quién gasta más y quién hace un despliegue más grande de recursos en medios electrónicos. Luego no se te hace otra paradoja de que la corrupción se ha convertido en el tema principal de la elección y justamente en los procesos electorales donde hay más corrupción. Sí, precisamente esa es la parte donde el pensar, el sentir, el actuar y el decir no coinciden. Y eso es una paradoja de la clase política. Todos dicen México. Luchar contra la corrupción. Pero yo veo que Margarita metió una cantidad de votos terrible, de firmas para su campaña, para validar su candidatura. Y pues la verdad es que jurídicamente se estiró demasiado la ley para presentarla como candidata, ¿no? O sea, eso nos habla ya de algo fraudulento. Y luego, desde la autoridad. Y luego López Obrador, que dice que es el que él sí va a acabar con la corrupción. Y tuve la lista simplemente de los candidatos para el Senado, plurinominales. Y da susto. Y fíjate, porque muchos dicen, bueno, es que no hay pruebas, ¿no? O sea, para él pruebas es que de que haya habido una cámara donde él se vea que recibe el dinero. ¿Sí? O la prueba jurídica. ¿No? Pero ¿qué mayor prueba es tener a Napoleón Gómez Urrutia de candidato para una pluri, cuando él políticamente ya no representa a nadie, pero económicamente sí? Bueno, aquí es este dicho tan famoso de que la esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Y la bronca de López Obrador es que se está rodeando. A ver, en 2006 se daba baños de pureza y no quiso dialogar con el Bester Gordillo como iba a dialogar con ella, pero justamente a partir de 2016, si mal no recuerdo, empezó a aceptar en su entorno a personajes controvertidos no solamente por su actuación política, sino por cómo habían logrado amasar su fortuna o su no fortuna, o sus relaciones. Por ejemplo, ¿a quién tenemos con López Obrador? Que a mí me llama muchísimo la atención. A ver, el primero, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, ¿qué dejó en la Ciudad de México? Cuentas por pagar, una línea 12. El desfalco de la línea 12. Terrible, que aparte de que hay un desfalco, no sirve. Y ahí sí hubo pruebas jurídicas de ese desfalco. Claro. O sea, ahí sí hay. El señor se fue de México, primero se fue a Francia o a Estados Unidos y ha dado vueltas por el mundo, y ahora aparece en la campaña como si nada. Y eso, bueno,
es ininteligible en términos de la decencia política. Claro. Entonces, bueno, pues ya hemos señalado algunas paradojas. Ahora vamos a ver cómo va la campaña. Ahí tenemos vamos a ver algunas encuestas. Mira, aquí hay una, sabes que estamos viviendo la época de la guerra de las encuestas, ¿no? De que cada candidato pues paga sus encuestas o los que simpatizan. Bueno, tenemos que ver los 3 últimos periódicos, ¿no? 24 horas, La Crónica, La Razón, que ya dan a Meade, ya le dan el segundo lugar, claro, lo cual no parece estar relacionado con lo que está aconteciendo en el entorno, ¿no? Entonces, mira, sí, ahorita vamos a ver una encuesta de ese tipo. Mira, esta es una encuesta de Massive Caller, que bueno, pues yo he trabajado con ellos y pues he visto cómo trabajan. Y por ejemplo, fueron muy acertados en la elección del Estado de México, donde decían que el Mazo ganaba por 3 puntos, ¿no? Entonces, fíjate, esta es la encuesta del miércoles pasado. El miércoles antepasado, Anaya estaba a 9 puntos de López Obrador. En esta encuesta está a 6.8. Entonces, lo que me interesaba señalar de este periodo de intercampañas es de cómo, si tú ves las encuestas de Anaya, en una primera etapa, Anaya había incluso hasta bajado o se había frenado, cuando se dio toda esta serie de ataques muy fuertes contra él. Pero ya el intercampañas ya cerró más fuerte. De todas maneras, si en algo coinciden todas las campañas, en todas las encuestas pagadas o no pagadas, pues López Obrador va adelante. Sin embargo, lo interesante es ver la tendencia, ¿no? ¿Cómo ves esta tendencia de las encuestas? Mira, al margen de pago o no pago. A ver, hay una situación muy, muy interesante con las encuestas, y es que en la elección presidencial pasada sí tuvieron un problema fuerte. Sí, o sea, la gran mayoría no atinaron, no porque no haya ganado Peña, todo el mundo decía que iba a ganar Peña. Las diferencias fueron si estaba dentro del rango del +/-4 para hablar de empate técnico y bueno, me parece que los contrincantes en ese momento hicieron un buen trabajo porque Peña a la salida de la campaña iba muy arriba, quizá más arriba que López Obrador, y no ganó por tanto. Sí, porque se fue achicando. Se fue achicando. ¿Qué es lo que puede pasar con López Obrador? Ese es el escenario tendencial en cualquier campaña. Pero aquí lo que yo veo, lo que realmente me preocupa, es que las acciones de gobierno, finalmente, las últimas acciones de gobierno, finalmente no le están ayudando nada a Meade. Digo, al que tendrían que ayudar, ¿no? O sea, no es que quieran ayudar a Anaya, sino creo que hay como una especie de precipitado de todas las acciones erróneas del gobierno federal que sí están afectando la candidatura de Meade, que no están apoyando tanto a Anaya, pero no porque pretendan hacerlo, porque no lo pretenden hacer, al contrario. Sino lo que está sucediendo es que están abonando a las tesis simplistas de López Obrador. Es un candidato, si lo vemos ya en frío, como si fuéramos marcianos, y, venimos de Marte, vamos a ver la campaña en México, a ver cómo se portan los humanos. Yo diría, siendo marciana, que López Obrador tiene un discurso simplista, ramplón, sus propuestas son anticuadas, incluso su imagen es anticuada, pero tiene ese encanto de lo vintage, no sé, o sea, para mí no lo tiene, pero mucha gente ve en López Obrador como un representante o, pues, como, ¿qué te puedo decir? Como un sobreviviente de una época dorada, que ni es sobreviviente ni fue una época dorada. Exacto. Y aquí tenemos otra encuesta que refleja muy bien toda lo que se ha llamado guerra sucia, ¿no? Y de esta guerra de las encuestas, ¿no? De que lo que tú comentabas sobre que ponían a Meade, ¿no? En segundo lugar. Y mira, de aquí me interesa, fíjate, 2 cosas. Uno, de cómo hay esta idea de que para el sistema, por llamarlo de alguna manera, ya no aparece López Obrador como el enemigo, sino que aparece como el enemigo Anaya, ¿no? Que hay toda una línea por bajarlo. Bueno, eso yo creo que obedece a 2 factores importantes. Uno, Anaya puede resultar muy atractivo para los millennials. Es su generación.
Yo creo que sí podemos hablar de una lucha generacional en esta elección, porque López Obrador tiene 65 años, ¿no? Mid y Margarita son más o menos de la misma edad, si no es que de la misma edad. Y el único verdaderamente joven es Anaya. Los demás ya están muy cerca de los 50, o Andrés Manuel, que pasa de los 60. Entonces sí hablamos de una lucha generacional en esta elección. Ahora, otra cosa que sí veo, que apuntábamos antes, la cuestión es que Anaya se convirtió en el enemigo del sistema, del sistema priista. Porque, a ver, si yo siendo Enrique Peña Nieto, con esa formación priista de pueblito que tiene, en donde la lealtad y los valores de la clase política local, que estamos hablando del Grupo Atlacomulco, son valores muy, muy cerriles, son muy anticuados, donde verdaderamente la fidelidad y la lealtad se pagan muy alto. Y de alguna manera Peña confió en Anaya, y le sirvió, ojo, en todo el momento de las reformas estructurales. Pero lo está observando. ¿Cómo se deshace Anaya de Madero? Para un priista es escandaloso. Y sobre todo un priista del estilo de Peña Nieto. O sea, no, ¿cómo te vas a deshacer de tu mentor de esa manera? Es un parricidio. Y lo siguieron observando. Otra observación que hicieron es que Manlio Fabio Beltrones verdaderamente apoyó a Anaya dentro de la Cámara. Le dio juego, le enseñó de alguna manera a ser político, y en el momento en que el PRI pierde una serie de elecciones locales, Ricardo Anaya deja a Beltrones callado, mudo, al aire. En una entrevista con López Dóriga se lo acabó. Yo creo que lo fue observando y se dio cuenta de esta característica que no podemos negar de Anaya, que cuando es necesario acaba con lo que sea, sin miramiento. Y es algo que los priistas no entienden, precisamente por esa cultura política corporativa clientelar que poco tiene que ver con la cultura política de cuadros del panismo. Y yo diría que ni siquiera el panismo es tan salvaje como lo ha sido Anaya. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Latifundista. Estamos de regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Si quieren, vamos a empezar con un meme que tenemos que... Fíjate, aquí está. Esta imagen nos dice mucho de lo que ha sido el proceso electoral, ¿no? ¿Cómo ves, Mónica? Mira, yo creo que López Obrador, a diferencia de 2006 y sus baños de pureza, ahora está en plan de que vengan todos los niños vengan a mí, en su parte mesiánica que la tiene. Creo que a mí me da gracia, me molesta porque a mí las ratas me caen bien, los animalitos ratas, no las ratas, no, las ratas no. Los animalitos, los roedores que tienen mala fama, por cierto. Que tienen mala fama y son inteligentísimos, limpísimos, son un encanto. Pero aquí lo que yo veo con todo este éxodo masivo de políticos de la cierta parte de la clase política que ya no tenía cabida en otros espacios hacia Morena, es oportunismo puro, ¿no? Practicidad absoluta, porque no se quieren quedar sin hueso. Incluso hay casos patéticos, por ejemplo, el de Canek Vázquez, que no le dan un espacio en el PRI. Que era el particular de Beltrones. Que era el particular de Beltrones. Y finalmente se va a Morena y no le dan nada, aunque le habían prometido algo. Que ahí yo creo que hay cosas por atrás. Y es a un punto a donde quiero llegar con esta plática. O sea, López Obrador no es López Obrador simplemente el señor que viene de la izquierda, lo cual es bastante mítico. López Obrador tiene muchas alianzas con grupos que aparentemente no tienen nada que ver con él. Y bueno, aquí me parece importante reflexionar. A ver, López Obrador, ¿dónde estaba en 1990? López Obrador estaba peleándole de alguna manera a Roberto Madrazo la gubernatura de Tabasco, estaba haciendo sus 80 movilizaciones. ¿Te acuerdas cuando vino a la Ciudad de México con toda una banda de petroleros? ¿Y quién lo recibió? Si te acuerdas, ¿no? Ebrard. Manuel Camacho y Ebrard. O sea, la relación con Ebrard no es de ayer, es por lo menos de hace casi 30 años. Seguramente se conocían porque finalmente López Obrador era un priista clásico, muy vinculado a Eran priistas ellos. Sí, ¿no? a González Pedrero, un gran, yo creo que un gran priista, de los últimos que quedaban, que era un verdadero ideólogo y que, bueno, finalmente estaba en el sector socialdemocrático del PRI. Porque que venía de la universidad, ¿no? Ahora, era más López intelectual. Era más intelectual y López Obrador sí necesitaba esta parte porque él no es intelectual. O sea, es un personaje que no sé si es refractario o no a la cultura, pero lo que ha mostrado es que su conocimiento de cosas muy sencillas en términos históricos es muy simple o se
comió completa la historia oficial. Por ejemplo, decir que Juárez es un apóstol de la democracia no procede, porque Juárez no era demócrata. Era republicano, sí, pero demócrata no consta. Así Al es. contrario, ya estaba a punto, si no muere en el 72, en 1872, Él hubiera sido un Porfirio Díaz. Sí, efectivamente. Es el antecedente inmediato a Díaz. Sí, porque ¿Quién lo eligió? Benito Juárez bastardeó el Congreso, ¿no? Claro. Quiso someterlo. Benito Juárez se sentía el único, ¿no? Era el único salvador de la patria. Exacto. Tuvo la suerte de contar con una generación de liberales estupenda, desde Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco. Esa sí fue una generación impresionante de gente inteligente y culta. Pero él en sí no lo era. Muchos de ellos insobornables. Exacto. Gente que hasta murió pobre o que murió muy joven de tisis, que era una enfermedad de pobres, como Francisco Zarco, ¿no? Que se enfrentó a Juárez porque no se dejó sobornar. Exactamente. Entonces, me parece que López Obrador vive de mitos y genera mitos. Y estos mitos, por ejemplo, quiere ser presidente como Madero. A ver, Madero, ¿qué hizo como presidente? Estuvo escasamente 1 año y medio. No hizo nada. Y decir que Juárez es apóstol de la democracia no procede. Cárdenas tiene sus claros y sus oscuros, pero en este momento no puede acercarse a la figura de Cárdenas porque finalmente el propio López Obrador pues cercenó la carrera política del hijo de Cárdenas. Entonces tampoco le es muy lícito decir esto. Entonces, bueno, esta parte ideológica me parece que es muy endeble. López Obrador ni es de izquierda ni es de derecha, es López Obrador para López Obrador. Oye, pero ¿qué es lo que le atrae a los priistas a irse a Morena, al margen de que, bueno, como dicen, va en primer lugar, va a ganar, me va a tocar algún hueso, y si no me toca un hueso, como ahorita comentabas lo de Canek, ¿a qué me voy ahí? ¿Por qué? ¿Qué me atrae de ahí? Finalmente, el primer priista del país, a la mera hora, es López Obrador. Entonces sí tendría fuerza esta idea de que Morena es como la refundación del viejo PRI. Mira, no se puede hablar de refundaciones porque es muy difícil. O sea, en todo caso, López Obrador sí procede de una parte izquierdosa del PRI, supuestamente, porque siempre fue un partido de centro. O del nacionalismo revolucionario, ¿no? Sí, yo más bien creo que es el nacionalismo revolucionario. Yo a López Obrador no lo veo de izquierda, perdón, pero no puede ser de izquierda con la visión tan atávica que tiene de asuntos morales, por ejemplo, que era muy clásico el PRI. El PRI nunca se pronunció en torno al aborto, por ejemplo, y tampoco cambió la legislación, siempre fue muy, muy conservador. Y esa parte sí se ve en López Obrador. O sea, yo creo que tenemos dos formas de vivir el prismo. El prismo del presidente Peña, que es muy atávico, muy de pueblito, muy de complicidades de Atlacomulco, o sea, en una cultura muy patriarcal, muy cerrada, del altiplano, frente al prismo del sur del país, que tenía unas tendencias más izquierdosas. O sea, se retomaban al pobrecito Carrillo Puerto, pero yo creo que no tiene mayor relación. Y bueno, son dos formas de vivir el PRI. Una más populista, otra más elitista, y le corresponde a López Obrador esta parte populista. López Obrador se siente bien en las cuestiones populistas. Lo entiende, lo vive, es su forma de ver el mundo y de exhibir su poder ante el mundo. Y bueno, pues si quieren vemos la siguiente imagen antes de que nos vayamos a un corte. Si Morena no es la restauración del nuevo PRI, se habla de que hay una especie de pacto entre PRI y Morena para que si llegara al poder López Obrador, no tomaran represalias contra Peña Nieto, contra otros priistas, ¿verdad? Que en muchos sentidos podrían estar en la cuerda floja, ¿no? De ahí el discurso de López Obrador del perdón, de la reconciliación, de que no tomará represalias. En esta imagen, bueno, podemos ver los que habían sido expriistas y que están en Morena, pero quizás lo más relevante no sea esto, sino de este pacto. ¿Tú crees que realmente hay un pacto para que si llegara López Obrador
no tomara represalias contra, contra Peña Nieto para empezar? Mira, no sé si contra Peña Nieto lo haría o no, pero sí hay que irnos un poco a la historia de López Obrador y cómo llega a ser el dirigente del PRD. Ojo, López Obrador negoció con Manuel Camacho a principios de los 90s. ¿En dónde estaba Andrés Manuel? En el 95. Ya estaba en el PRD. ¿Quién lo tenía de alguna manera cobijado? Cuauhtémoc Cárdenas. Y también Porfirio Muñoz Ledo, con todas sus diferencias. ¿En qué momento Andrés Manuel se convierte en el presidente nacional del CEN del PRD? Justamente en el momento en que recibe el apoyo de Ernesto Zedillo. Y aquí es donde creo que Ernesto Zedillo toma un papel muy interesante en términos históricos de con quién, a quién utiliza, a quién apoya Ernesto Zedillo en el año 96. ¿Quiénes eran en el 96 y 97? Justamente, si uno revisa la situación de Acteal, lo que vamos a encontrar es que el presidente Ernesto Zedillo recibió el mismo día de la masacre de Acteal, que no me acuerdo si fue 20 o 22 de diciembre, ¿no? Muy cerca de recibe Navidad. A Felipe Calderón, a Elbester Gordillo y a Andrés Manuel López Obrador en Los Pinos. Qué interesante, ¿no? Porque Ernesto Zedillo como que no aparece aquí en estos... Fíjate, ¿quién está dentro de los expriistas, y no es de ayer, que apoya a Andrés Manuel? Fíjate bien, y que estuvo todo el tiempo con Zedillo antes de ser presidente. Esteban Moctezuma. Claro. O sea, Esteban Moctezuma era uno de los cuadros más cercanos a Zedillo, y que se sepa no ha dejado de ser zedillista. Dime si hay algún exsalinista que esté ahí. No Nada más aparece. es Ebrard. Ebrard, sí. Pero terminaron rompiendo con Salinas, Ebrard y Camacho en el 95. Porque Bartlett no se podría considerar salinista, ¿no? Claro que no era salinista, era Miguel de la Madridista, sí te lo creo. Pero no, Bartlett no. Y ahí, de todos los nombres que me pones, tienen más relación con Zedillo. Y si tú te fijas, Ernesto Zedillo mantuvo a una corte hasta hace muy poquito, incluso en la Suprema Corte. Acuérdate que Zedillo hace una reforma al Poder Judicial que pasan de 21 a 11 los ministros de la Suprema Corte, quita a todos los que había dejado Salinas y deja a todos los que él puso que duraron. Creo que Olga Sánchez Cordero, que fue la última en salir, ojo, estoy hablando de Olga Sánchez Cordero, fue la última en salir y salió hace 3 años. Entonces, ¿con quién está contando Andrés Manuel? Con los sedillistas. A ver, ¿a quién se rumora que quiere traer como secretario de Hacienda? A Santiago Levy. ¿Dónde estaba Santiago Levy? Y de ahí su antisalinismo de López Obrador. Sí. Un poco. Sí. Amigos, Creo que por ahí va el asunto. Estamos en Contrapunto TV, regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, de regreso aquí en Contrapunto TV, aquí platicando con Mónica Uribe de cosas muy interesantes y caray, uno aprende mucho. Aquí está explotando una buena beta, ¿verdad? De que podemos ir de investigación, de análisis político. ¿Qué es esta relación entre Ernesto Zedillo y López Obrador? Pues dejemos a Mónica que nos siga platicando a ver cómo está esta alianza, diremos, por llamarla de algún modo. Pues mira, Enrique, es algo que se ha investigado. De hecho, en la revista El Cotidiano de la UAM Azcapotzalco, el número 172, es un número que se editó, si no me equivoco, yo lo coordiné. Fue en 2012, no me acuerdo si fue en el primero o el segundo semestre de 2012, pero ya traíamos esa inquietud, ¿no? De poder probar esta línea en la que Ernesto Zedillo había dejado sus cuadros y que estos cuadros seguían aún en el gobierno federal en 2012. Algunos se habían ido a la iniciativa privada, como Líbano Sáenz, pero con una empresa de asesoría política y también de encuestas. Entonces sí, y tenemos infinidad de ejemplos como tal de gente que sigue en el ámbito político desde esas épocas y que curiosamente no le han hecho el fuchi a López Obrador. O sea, es algo muy, muy interesante, ¿no? Y lo vemos entre empresarios, lo vemos en medios de comunicación. En la iglesia no, porque la alianza de Zedillo era con Marcial Maciel. Y esta sí se rompe. Sí se rompe totalmente. Y bueno, con intelectuales, el grupo Nexos, por ejemplo, que sí se acercó a Zedillo. Claro que ellos en este momento se están manejando de manera muy independiente, Andrés Manuel, pero no sería difícil que en algún momento dialogaran, a diferencia del grupo de Krause, que no va a dialogar con López Obrador, es un hecho. También tenemos, bueno, estos grupos corporativos que ¿dónde tenemos ahí el nodo claro? Por un lado, a Napoleón Gómez Urrutia, y por el otro lado el Bester Gordillo, en estos momentos. Pero el Bester Gordillo, bueno, fue rechazado desde el principio y no tenía buena relación con Zedillo. Entonces lo que vemos ya en este año 2018 es que Andrés Manuel amplía sus alianzas de una manera espectacular con respecto a 2006, porque bueno, aprende la experiencia, ¿no? Pero aquí hay elementos muy interesantes. Y creo que la clave está en Luis Videgaray. Luis Videgaray es el factotum detrás del poder. O sea, no podemos negar que no quiso candidatarse para presidente porque era mucho más cómodo no ser presidente, igual que lo hizo con Peña Nieto, no ser presidente él, no dar la cara a él, pero sí tomar las decisiones él. Entonces, por eso me parece que es una de las razones básicas para entender por qué José Antonio Meade es el candidato presidencial del PRI. A pesar de los pesares, a pesar de no ser priista, o sea, vendieron una imagen de ciudadano a Meade que fue fabricada desde la mente de Videgaray y que no le importó, de alguna manera,
y creo que sigue sin importarle mucho, lo que dijera el PRI. Y esto ha provocado, esta decisión fue tan errónea que el PRI unido de 2012 ya no existe más. En 2012, por eso ganaron también, porque estaban unidos. Ahora no están unidos. Y bueno, me llama mucho la atención, en términos de que crean que con una semana o menos de una semana de campaña puedan poner adelante de Anaya a Meade, cuando esto no tiene como mucho referente con la realidad. Y luego, en el supuesto que hubiera alguna especie de pacto, ¿no tendrían miedo de que López Obrador los traicionara ya estando en el poder? Mira, es posible que lo tengan, pero yo creo que le tienen menos miedo a López Obrador que a Anaya. Porque como sea, López Obrador es astilla del mismo palo. Y Anaya no tiene ninguna relación, ni es la misma cultura política, no es la misma generación, es el más joven, trae otras ideas completamente distintas. Incluso, por ejemplo, un asunto que me parece muy interesante de Anaya es la propuesta de la generación de energías limpias, renovables y modernas, y ya no depender del petróleo. Y el resto de los candidatos están firmes con la idea de la reforma energética y este tipo de cosas, cuando en realidad ya Anaya ya dijo, no, ni se preocupen por eso, vámonos por las energías renovables, energía solar, eólica, mareas y todo este tipo de cosas. Me parece que no le tienen tanto miedo a Anaya, primero porque no lo conocen realmente, que sería muy difícil, y le tienen mucho miedo porque culturalmente, en términos políticos, es muy distinto. Es capaz de hacer cosas que ni López Obrador, ni Meade, ni Margarita, por así decirlo, se les ocurriría hacer, de ruptura. Pero dada la impopularidad, digamos, del presidente o del PRI, Anaya no puede aprovechar eso para justamente él demostrar que él sí representa el verdadero cambio. Mira, yo creo que tendría la oportunidad, pero no lo veo. Hombre, puede demostrar, y me llamó mucho la atención porque sí fui a su toma de protesta, me llamó mucho la atención cómo se centra en cosas que no son conflicto y que no están metidas nada más en el ámbito político, sino apela a las cuestiones más de economía personal, de tecnología, de un cambio casi de civilización. El problema está en que tiene dificultad para comunicarse fuera del rango de los millennials. O sea, la gente mayor a decir, bueno, quiere que vivamos como los supersónicos. O sea, esa es su aspiración. Y no están entendiendo mucho este asunto. Claro, exacto. Pero fíjate, regresando al tema de López Obrador, el problema de los gobernantes populistas es que cuando entran en problemas económicos, tratan de hacer alguna acción política para tratar de evitar, ¿verdad? Vivirimbiques. Exacto. Entonces, ¿tú crees que como la política populista finalmente, tarde o temprano, conduce a una crisis, es cuando se sacarían de la manga enjuiciar a Peña, enjuiciar a... Es muy probable. ¿No? Mira, a mí lo que me da miedo de López Obrador son 3 factores. Primero, no creo en su propuesta, pero eso no es de lo que me da miedo. No creo en su propuesta. En 2006 todavía tenía una propuesta más lógica. Ahora sí, me parece que está desfasado el contexto global. Creo que no tiene nada que ver con Maduro, Chávez. Eso no me parece relevante. Que si los rusos entran o no entran a la elección, pues seguramente van a entrar, como en todos lados. Pero yo lo veo más como Echeverría, ni siquiera como López Portillo, más como Echeverría, es más ese estilo de político, el político que nunca se cansa, que siempre está, que es entre sacrificado, austero, cero frívolo y demás. Ese es el modelo, no le veo otro referente. Me da miedo esta parte porque hay una beta fanática que puede dar miedo, o sea, se le puede ocurrir cualquier cosa, y tiene a su alrededor grupos que portan sus propios intereses y que pueden de alguna manera auspiciar este tipo de conductas. Segundo,
el entorno familiar cercano. La esposa y los hijos creo que están muy metidos, sobre todo la esposa, en la cuestión de la imagen, y creo que sí tendrían, como es muy desconfiado, él tendría que recargarse naturalmente en su entorno familiar cercano. Eso me preocupa. Y por el otro lado, sí veo una cerrazón de López Obrador. Un líder populista tiene muchas tentaciones autoritarias, siempre. Entonces, aquí el peligro es que de alguna manera le costó tanto trabajo llegar que quiera perpetuarse en el poder. Ese es lo que verdaderamente a mí me causa mucho, pues, estrés, ¿no? Que diga como Luis Napoleón Bonaparte, ¿no? No luché tanto tiempo para llegar al poder para irme a los 4 años, ¿no? Exactamente, o sea, que sea su 18 brumario. Puede ser, pero, y bueno, esta señora no es Eugenia de Montijo, que Eugenia de Montijo tenía sus cosas, ¿no? Pero aquí hay 3 elementos. Sí veo que detrás de Andrés Manuel López Obrador no solamente está su grupo, que es que izquierda, toda esta confluencia variopinta de políticos de diversas extracciones, pero sí veo que de alguna manera la liga con Ernesto Zedillo nos llevaría a suponer que en términos económicos seguiría el mismo grupo que lleva casi 30 años al frente de la economía en México. Muy bien, amigos, pues creo que ha sido muy interesante esta charla, ¿verdad? Nos han abierto nuevas vetas de reflexión y bueno, pues agradecemos mucho a Mónica que haya estado con nosotros. Yo les agradezco más. Creo que ya a nuestro teleauditorio le quedó una mejor idea de cómo vienen las cosas y nos reuniremos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Astele.tv